Hola, muy buenos días a todos. Hoy estoy en la compañía de Sebastián. Sebastián es un realtor en la Florida. Es una persona muy hábil, tanto en temas de compra y venta, pero hoy queremos centrar este contenido que estamos creando en una necesidad muy puntual que tienen los compradores y es básicamente lo que tiene que ver con el financiamiento de la compra. Entonces quise invitar a Sebastián porque me parece que él tiene esa capacidad, como decía hace un momento, de poder apoyar a las personas interesadas en comprar y específicamente hoy vamos a tratar el tema de los primeros compradores. Y quiero también, antes de presentar a Sebastián, que es importante hacerlo, pero quiero decir que la idea de este contenido surgió por la cantidad de dudas que existen en el mercado, sobre todo el mercado latino, y esas dudas muchas veces generan obstáculos invisibles de personas que consideran que porque no tienen cientos de miles de dólares ahorrados no pueden acceder a vivienda propia. Eso es mentira. Con capitales mucho más pequeños es posible hacerlo. Entonces quiero presentarte, Sebastián. Tú pues estás enfocado en este tema del realtor en la Florida y con seguridad has hablado con personas de origen hispano a quienes has podido ayudar. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más de ti con el fin de poder empezar a hablar del paso a paso de cómo obtener financiamiento para comprar vivienda propia. Ok, no, pues mi nombre, como tú lo dijiste, Sebastián Morales, tengo 28 años, un redactor de la Florida, y pues nos gustaría que nos explicaras cuáles serían los primeros pasos para obtener un préstamo hipotecario Sí, claro que para sí, primer Sebastián. comprador. Ajá, sí, es importantísimo que logremos comunicarlo de la manera más clara posible, evitando pues algunos términos complejos y esperamos pues poderlo hacer de esa forma, con el objetivo, como decía al principio, de poder informar realmente y aclarar dudas que existen. Entonces, mira, Sebastián, el primer paso en el que llega una persona que quiere comprar una vivienda apalancándose en el dinero del banco, o sea, solicitando un crédito un préstamo hipotecario, es la precalificación. La precalificación es muy importante porque es el primer contacto que yo como loan officer, y quiero aquí hacer un paréntesis, soy loan officer de un lender directo que se llama MyGator Mortgage, y esto de ser lender directo tiene unas ventajas muy importantes y es que nosotros mismos controlamos el proceso, no hay ningún intermediario entre nosotros como prestamistas y el prestatario, o sea, la persona que está solicitando la hipoteca. Entonces, el primer paso en ese primer encuentro que yo como loan officer tengo con el solicitante es la precalificación. En esta precalificación básicamente se miran tres aspectos importantes. El primero es el historial de crédito de la persona. Esto no significa que personas con puntajes de crédito bajos no puedan acceder a vivienda, no, eso no es así. Personas con créditos, con puntaje de crédito bajo, tienen la posibilidad y ese es parte del trabajo nuestro, poder asignar a estas personas un préstamo hipotecario. El segundo paso es evaluar cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos mensuales que tiene el solicitante, porque debe haber un equilibrio entre ellos. Entonces, es muy importante pues esta aclaración de poder que la persona nos entregue de la manera más sincera posible toda la información, porque finalmente la información que nos entregue en el proceso posterior de aprobación pues se va a evidenciar que efectivamente es cierta. Y también es importante el tercer punto acá en esto de la precalificación, es ver cuál es el dinero que tiene la persona disponible, tanto para el down payment o la cuota inicial de la propiedad, como para los gastos que se van a hacer al momento del cierre, que es cuando ya se termina todo este proceso de compra. Entonces, esos son los tres pasos dentro de la precalificación. Ok, me imagino que con esos tres pasos, ahí ustedes se dan cuenta cuál sería el mejor préstamo para ese cliente. Exactamente, exactamente. Y de hecho, ese que tú acabas de mencionar es como un segundo paso. Es decir, tal como tú lo dices, como tú bien lo dices, este primer paso nos permite al conocer el perfil, y por eso hablaba de la sinceridad, es muy importante que nos entregue la información lo más completa y sincera posible, porque eso a nosotros nos permite en este segundo paso, que es la
la identificación y la asignación del producto hipotecario que mejor se adapte a ese perfil, es importante hacerlo por eso de esa manera. Entonces, generalmente, no siempre, pero generalmente, buscamos que el down payment o la cuota inicial del préstamo sea lo más baja posible, excepto pues que la persona desee poner un porcentaje mayor, un 25, un 50%, que en ese momento pues miramos que se ajusta mejor, pero de manera general buscamos los términos más benéficos para la persona, con el fin pues de facilitar hasta donde sea posible a nosotros como lender el acceso al préstamo. Entonces, sí es el segundo paso, identificar cuál es el producto correcto para cada persona. Ok. Y después de ese, ¿qué otro paso? Ok, el tercer paso ya tiene que ver con la documentación que la persona debe aportar. Entonces, yo decía que es muy importante la sinceridad porque en este paso, cuando nosotros solicitamos unos documentos, que ya voy a hablar cuáles generalmente son, em, esos documentos van a certificar o van a hacer constar lo que la información que fue en la precalificación entregada a nosotros. Entonces, los documentos que generalmente se utilizan son comprobantes, por ejemplo, de los ingresos de la persona. Hay personas que pueden tener un empleador que les paga a través de un W2 o por su actividad económica tienen un 1099. Entonces, todo esto es importante hablarlo y entregar los documentos que nosotros solicitemos para confirmar cuál es la fuente y cuál es el nivel de ingresos que la persona tiene. También es importante entregar estados de cuenta o bank statements, de tal forma que nosotros también podamos, dependiendo del perfil que se esté estudiando, me refiero a perfil, si es empleado de una empresa o si es un trabajador que tenga diversos tipos de ingresos, ver cuál es el movimiento de ese dinero. Por eso muy seguramente nosotros vamos a solicitar unos estados de cuenta bancarios. También es importante aclarar que nosotros tenemos que ver hacia 24 meses atrás, o sea, 2 años atrás, cuál ha sido el historial de empleos de la persona. Entonces, podemos para eso, para confirmar eso, solicitar algunos documentos que hagan constar cuáles fueron los empleos de esas personas, de esa persona. Y lo último, acá es el reporte de crédito. Nosotros mismos internamente corremos ese reporte de crédito en MyGator Mortgage. Nosotros no le cobramos al solicitante y por supuesto tampoco al realtor, por la solicitud de esa información de crédito. La hacemos internamente y no tenemos ningún costo. Entonces ahí están los cuatro documentos principales que deben aportar. Ok. Y una vez, digamos, toda esa información, pues, encaje, me imagino que ya ahí viene la aprobación formal. Sí, y aquí es importantísimo, Sebastián, algo, y es que nosotros una vez hemos hecho los pasos anteriores, como bien dices, en este punto ya llega la aprobación del producto o del préstamo, se emite una carta en la cual se conste que ya existe una aprobación para esa persona y esa carta es importantísima, Sebastián, porque con esa carta tú tienes la tranquilidad de que efectivamente el solicitante ya tiene un crédito aprobado, y el comprador, perdón, el vendedor de la propiedad también ya puede tener seguridad de que esa oferta que ustedes están haciendo como compradores pues está respaldada por el lender, o sea, está respaldada por una carta de aprobación. Es un consejo importante también y claramente tú esto lo manejas muy bien, pero yo desde mi punto de vista quiero dar ese consejo a las personas que nos estén viendo y es que hagan ofertas ya con una carta de aprobación, es decir, presenten esa carta de aprobación en el momento de ofertar, porque eso le da una seriedad mucho mayor a esa oferta que estén haciendo. Entonces, es un documento importante y se genera una vez se haya aprobado el proceso. Ok. Y entonces, una vez encontremos la propiedad que digamos que le gusta al cliente,
cuál sería el siguiente paso? Pues ahí, como te decía, hacer la oferta formal. Tú ya vas a liderar, por supuesto, con el comprador ese proceso. Muchas veces, por conveniencia del negocio, sobre todo desde la perspectiva del comprador, van a hacer ustedes una inspección. Esto ya, digamos, es parte del proceso tuyo con ese comprador. Y de parte nuestra, aquí también hay una exigencia que la hacemos nosotros. Y es solicitar una tasación de la propiedad. Y ese proceso, como te digo, es nuestro, pero es muy importante para nosotros hacerlo porque nosotros necesitamos estar seguros que esa propiedad, que es la garantía de la hipoteca, cumpla con los requisitos del préstamo. Es decir, que el valor de mercado de esa propiedad, el cual sale en la tasación, cumpla con el dinero que se está prestando. Porque es que si por alguna razón la tasación, por decir algún ejemplo, sale en $200.000, pero la preaprobación se hizo por $250.000 o por $300.000, esa diferencia no se acepta y sería necesario o aprobar o desembolsar menos o buscar otra propiedad que se ajuste a ese nivel de la cantidad que se aprobó en el préstamo. Entonces es importante hacer esto porque nosotros como lender necesitamos asegurarnos que la propiedad que está en garantía cumpla con los requisitos de la aprobación de ese préstamo. Claro, y la inspección también tiene mucho que ver porque a veces en la inspección se dañan los negocios por eso, o Sí, la bueno, propiedad también. es parte de lo que puede pasar, y por eso pues hay una regulación importante y unos pasos que se deben seguir para que todas las partes, tanto compradores, vendedores y nosotros como prestamista del dinero, pues estemos a satisfacción con la transacción que se va a hacer. Ok. Y entonces cuando entonces ya todo está aprobado, ellos firman y reciben las llaves. Sí, ese es el cierre, es ya la culminación del proceso. Em, digamos que, entre comillas, generalmente no se canta victoria, pues hasta que eso sucede, porque durante el proceso pueden ocurrir muchas cosas. Y aquí retomo algo que yo decía al principio, y es que nosotros como lender directo, al tener mayor control, se puede reaccionar o se pueden hacer las acciones necesarias con el fin de evitar que un negocio no llegue a feliz término. Eso es una ventaja de un lender directo, pero pues son procesos y hay muchas personas involucradas en él y buscamos reducir al máximo la probabilidad de que algo negativo suceda que pueda dilatar ese proceso. Hablando de ese proceso, quiero contarte un poco acerca de los tiempos, como para que las personas que están interesadas en las próximas semanas o en los próximos días en empezar una solicitud tengan en cuenta cuánto puede demorar. Entonces, el rango de tiempo normal puede ser un poquito menos, puede ser un poco más, pero pues es como lo estándar, está en la duración de entre 30 y 45 días desde el momento que se genera la aprobación. Entonces, eso puede variar por muchas razones, pero es importante tener ese marco de tiempo para que las personas puedan hacerse una idea de cuáles son los tiempos y los ritmos que puede tomar este proceso. Entonces, hablemos más o menos de ese lapso de tiempo. Ok. ¿Y qué otros consejos tienes como prácticos durante el proceso? Pues mira, hay algunos importantes. El primero me parece muy importante la sinceridad. Lo dije al principio, pero lo quiero retomar porque algunas personas tal vez como por, por tener una probabilidad mayor de una aprobación, no entregan toda la información. Eso pues pasa. Algunas otras personas no conocen exactamente qué hay en su historial crediticio. Nosotros lo vamos a ver en el reporte. Entonces, es muy importante sencillamente contar toda la información que se pueda, lo más cercana a la verdad y lo más completa para nosotros entender cómo es el caso y poder ofrecer un producto acorde a eso. Em, Otra cosa importante es no abrir productos nuevos de crédito, es decir, no abrir tarjetas nuevas, tarjetas de crédito nuevas, préstamos de vehículo nuevas, préstamos estudiantiles nuevos, poco tiempo antes de iniciar una aplicación hipotecaria, porque, como sabes, el score crediticio se ve afectado
por la longevidad de los productos financieros. Es decir, entre más antiguos sean los productos que las personas tienen, sean créditos, sean tarjetas de crédito o lo que sea que tenga que ver con crédito, es mejor el puntaje. Cuando esa vida promedio de los productos baja, el credit score baja. Entonces, por eso es bueno no solicitar productos nuevos. Poco antes de iniciar una solicitud hipotecaria. Guardar la información de las declaraciones de impuestos hechas, los pay stubs, que son como los comprobantes de pago de nómina, guardarlos también. Toda esta información que pueda ser útil para el momento de aplicar es importante irla guardando para poderla presentar fácilmente al momento de una solicitud. Y por último, y vuelvo a lo que dije al principio, siempre pregunten, siempre consulten, sea contigo, Sebastián, o sea conmigo, como loan officer, si tienen la intención de abrir un proceso de compra de vivienda, siempre pregunten, no se queden con dudas. Esas dudas a veces generan, como decía al principio, obstáculos invisibles y por esos miedos o esas inseguridades ni siquiera preguntan las personas si tienen opción o no. Y es muy común ver que aquellas personas que pensaban que no podían calificar, efectivamente pueden calificar y obtener vivienda propia. Muchos de ellos viviendo en renta y pagando mucho tiempo renta, se dan cuenta a través de una precalificación que efectivamente sí pueden acceder a vivienda propia. Entonces, anímense, pregunten y donde vean este video, siempre en los comentarios o de alguna forma levanten la mano, déjense ver a través de un mensaje o una llamada para nosotros poderles brindar el servicio que podemos desde el punto de vista tuyo, Sebastián, como realtor, y desde el punto de vista mía como loan officer para apoyarlos en ese proceso de compra. Ok. No, muchas gracias, Juan. Pues a ti muchas gracias y bueno, ojalá esta información sea útil y seguramente tú y yo compartiremos espacios futuros para poder hablar de otros temas que también son de mucha utilidad. Entonces, bienvenido cuando sea, gracias por el tiempo y de nuevo la invitación a las personas que vean, comuníquense con nosotros. En el video están los datos tanto tuyos, Sebastián, como míos, para que nos contacten y podamos apoyarlos en ese sentido. Entonces, a ti muchas gracias. Igualmente.